Un nuevo día se cierne sobre la comuna de Montepatria, en la provincia de Limarí, donde un pequeño grupo de agricultores y agricultoras dedicados al cultivo de cítricos se han reunido con Miguel, extensionista, que le ayudará a enfrentar sus actuales desafíos. Miguel le pregunta al grupo sobre las dificultades presentes. Al escucharles, se da cuenta de que hay diversas opiniones, por lo que la conversación se vuelve rápidamente difícil de administrar. La situación parece insolucionable. Previo a desesperarse, Miguel dibuja una tabla en un pizarrón. Los campesinos lo miran intrigados. Esto, le explica, es una matriz de priorización. Les ayudará a ordenar los problemas de mayor a menor prioridad, llenando esta tabla sobre qué problemas se deben abordar primero y cuáles después. Miguel pide indicar nuevamente cuáles son los principales problemas de la comunidad. Las plagas y enfermedades, dice uno, las heladas, dice otra. Miguel rellena todos los problemas en la primera fila y la primera columna. De este modo, se integran todas las preocupaciones a la tabla. El siguiente paso es comparar cada pareja de problemas, siempre identificando cuál es el más importante de los dos. Se deben anular las casillas en las que se enfrenta un problema consigo mismo o en que se repite la misma pareja de problemas. Entre plagas y enfermedades y heladas, los campesinos optan por plagas y enfermedades. Entre disponibilidad de mano de obra y escasez hídrica, eligen la disponibilidad de mano de obra. Hecho esto, se puede sumar el número de veces que cada uno de los problemas aparecen en la matriz. El problema elegido más frecuentemente será la primera prioridad y aquel menos frecuente será la última. En este caso, el problema más votado es de plagas y enfermedades, y el menos, las heladas. Así la matriz ha aclarado las prioridades. Ahora bien, hay situaciones confusas que podrían haber ocurrido, para las cuales se sugiere lo siguiente. Si frente a una pareja de problemas no se logra identificar cuál es más importante, se puede dejar a ambos dentro de la casilla. Eventualmente alguno tendrá mayor frecuencia. Si dos problemas muestran la misma frecuencia, se debe ir a la casilla en que se enfrentaron para ver cuál fue asignado como más importante. En ambos casos, se puede considerar a ambos problemas dentro de un mismo objetivo del proyecto, pues es probable que estén asociados. Por ejemplo, plagas y enfermedades pueden ser una secuencia de la escasez hídrica, por lo que ambos podrían conjugarse bajo el objetivo combatir la sequía. Gracias a Miguel y al trabajo con la matriz de priorización, los campesinos han reducido su nivel de incertidumbre y confusión, pues ya saben por dónde empezar. Recuerdo que no fue fácil, pero con la participación de todo el pueblo, salimos adelante. El problema de salud infantil en nuestra comunidad es preocupante, compañeros. Necesitamos realizar un diagnóstico local participativo con urgencia. ¿Y para qué nos sirve hacer ese diagnóstico? El objetivo de un diagnóstico participativo es encontrar un método que nos permita encarar el problema de salud infantil en nuestra comunidad, con la participación de todas y todos. Luego, desarrollar un plan de trabajo. Así es. Sin participación y representación equitativa, no sabremos qué pasa en nuestra comunidad. Un diagnóstico local participativo tiene 3 momentos. El primero es el análisis de nuestra realidad. Esto implica obtener datos locales y demográficos relacionados a nuestro problema. Este primer momento define nuestro entorno, el espacio social y geográfico donde vivimos. Esto nos sirve para identificar a las instituciones y actores sociales involucrados con la salud infantil y materna. Por ejemplo, municipios, organizaciones de base, servicios de salud, escuelas, líderes, organizaciones no gubernamentales y entidades estatales como el Ministerio de Salud. También es importante describir los servicios básicos que tienen nuestros hogares y que pueden influir en la salud de nuestros hijos e hijas. Luego de analizar nuestra realidad, necesitamos ver las prácticas familiares protectoras del niño y la mujer gestante. Esto abarca el segundo momento.
Para saber qué prácticas clave nos ayudan a solucionar nuestro problema, debemos recurrir a los expertos como el Dr. Medina, que sabe priorizar las actividades que debemos realizar para prevenir la mortalidad infantil. Así es, Julián. Este proceso de investigación se realiza a través de grupos focales, sondeos y encuestas. De esta manera, definiremos cuáles son las prácticas que promueven un buen desarrollo físico y mental en nuestros hijos e hijas. ¿No es cierto, doctor? Así es, Elenita. Y no olvidemos las actividades que prevengan enfermedades. Gracias, doctorcito. Ahora nos toca entrar al tercer momento, el taller local de análisis. Exacto. Esta fase es un taller local, denominado planificación de base. Así podremos plantear finalmente acciones para superar nuestro problema. Es importante que todos los sectores involucrados tengan representantes y participe equitativamente toda nuestra comunidad. Partiendo del análisis de la realidad local y la identificación de causas y consecuencias del problema de salud infantil, propondremos acciones que son la base para nuestro plan de trabajo y manos a la obra. El diagnóstico participativo nos permitió conocer las necesidades reales de la comunidad y así planificar intervenciones exitosas para resolver nuestro problema. Tú también puedes aplicar este proceso en tu comunidad. Recordemos los 3 momentos del diagnóstico: análisis de la realidad local, situación de prácticas clave, taller local de análisis. Lograr representación equitativa y participativa es solo cuestión de organizarse bien. Ahora te toca a ti. Usa el método SMART para definir tus metas y objetivos. ¿Sabías que existe un método que te ayuda a conseguir tus objetivos y alcanzar tus metas de forma eficaz? Se trata del método SMART, el cual te permite trazar y diseñar la manera en la que lograrás lo que te has propuesto. Veamos de qué se trata. Su nombre viene de las palabras en inglés Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely, o en español, específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo. Estas son las características que deben cumplir los objetivos o metas que te planteas. Empieza por establecer metas que sean claras. Si tienes dudas para definirlas, puedes preguntarte qué es lo que deseas, si quieres hacerlo en un lugar y momento en específico, y cómo podrías lograrlo. De esta manera tendrás el panorama completo y tendrás mayor claridad sobre lo que quieres. Un objetivo es medible cuando puedes llevar un control sobre este. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puedes apoyarte en calendarios y aplicaciones para programar tus tareas y actividades semanales. Si te interesa saber más sobre esto, ve al enlace que se encuentra en la descripción. Aquí lo importante es que registres cada una de las acciones que has ejecutado en torno a la meta u objetivos planteados, al igual que tu sentir y análisis sobre la situación en general. De esta manera sabrás si debes mejorar o si el plan que has elegido es el correcto. Memoriza esto: una meta sí o sí debe ser alcanzable. Por eso es que planteas una cantidad específica de objetivos que te llevarán a alcanzarla. Y así como una meta debe ser posible de cumplir, también debe ser realista. Esto va muy de la mano con el factor anterior, por lo cual debes tener en cuenta los recursos que tienes disponibles y el tiempo con el que cuentas para ver los resultados. Finalmente, está el tiempo, es decir, esos plazos y fechas que has estipulado para conseguir tus objetivos y metas. Cuando limitas tu tiempo, determinas qué tipo de meta es, sea corto, mediano o largo plazo, y esto mismo hace ver la magnitud de lo que deseas lograr, lo que a su vez te indica qué paso seguir para conseguirlo. Como puedes ver, el método SMART, más que una fórmula mágica, es una alternativa de organización muy útil y práctica para trazar tus metas y alcanzarlas fácilmente. Este método es útil para quienes tienen problemas intentando encontrar la manera de lograr sus objetivos o para quienes se enfrentan a un reto mayor, una meta a largo plazo, y ¿por qué no?, para organizar equipos de trabajo a la hora de realizar un proyecto en particular. Hey, te invitamos a que nos escribas en la cajita de comentarios sobre qué otros temas te gustaría que habláramos.
Tus aportes son muy valiosos. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. ¿Qué es la incidencia política? Son acciones orientadas a sensibilizar a los responsables de implementar las políticas públicas para solucionar un problema o situación para transformar las condiciones de vida de las personas afectadas. Por ejemplo, sensibilizar a un intendente, un ministro, un gobernador. ¿Cómo hacemos un plan de incidencia? Todos los problemas son importantes, pero no es posible resolver todos a la vez. Por eso vamos a elegir uno importante y que podemos solucionar. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Con toda la gente de nuestro grupo elegimos el problema que más nos urge solucionar. Aquellos que tienen que ver con alguna política o programa del gobierno o la ausencia de políticas y programas. Por ejemplo, supongamos que en nuestra comunidad el problema principal o más urgente es que hay una fábrica cerca que tira desechos tóxicos en el río, donde las mujeres lavan la ropa, los niños se bañan y del cual los hombres sacan agua para regar las verduras y plantaciones. Ya elegimos el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa situación? Tenemos que hacer una lista de soluciones que sean posibles de lograr. Es bueno también tomar en cuenta las opiniones de todos en la comunidad, de la juventud, los niños y ancianos, mujeres y hombres. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta? Tendremos que definir la persona exacta o grupo con poder de decisión sobre nuestra propuesta de solución. Pero antes de escribir el plan, tenemos que reflexionar un poco más sobre los siguientes puntos. ¿Quiénes pueden influir en la decisión? Las personas que pueden influir positivamente son aliadas. Las personas que pueden influir negativamente son oponentes. Las personas que no tienen una posición definida, pero a quienes podríamos convencer que nos ayuden, son indecisas. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona con poder de decisión? Ya tenemos claro qué queremos, quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta, quiénes pueden ser personas aliadas u oponentes en nuestra propuesta. Ahora podemos concretizar cómo vamos a influir en la persona con poder de decisión para cambiar la situación que no está bien. Esto se llama estrategia. Es necesario planificar y pensar las actividades y acciones estratégicas fundamentales para convencer a las personas o grupos tomadores de decisiones. Algunas estrategias pueden ser sensibilización por medio de capacitaciones, cabildeo, visitas, reuniones con las autoridades, audiencias, especialmente de las actividades y acciones estratégicas desarrolladas. Establecer claramente los aciertos y desaciertos para lograr el objetivo. Trabajo con los medios de comunicación. Tenemos que decidir qué estrategia haremos. Podemos proponernos una movilización, podemos hacer capacitación, podemos hacer visita a medios de comunicación y a las autoridades. Recursos y cronograma. También es importante definir el tiempo para lograr nuestra propuesta, ya que no puede ser un tiempo indefinido. Debemos poner una fecha límite para poder así organizar nuestras acciones ordenadamente en el marco de ese periodo. Una vez que hemos definido todo lo anterior, podemos evaluar de manera continua, especialmente las actividades y acciones estratégicas desarrolladas. Establecer claramente los aciertos y desaciertos para lograr el objetivo. Entonces, ahora ya sabemos qué es un plan de incidencia política.
Muchas gracias, Juan, por permitirnos este espacio y brindarnos ese conocimiento tan importante que usted tiene acerca de este tema. Nos gustaría saber desde su experiencia cómo se integran el diagnóstico territorial con la participación ciudadana y el uso de datos abiertos para identificar las necesidades reales de la comunidad en el territorio. Bueno, lo primero es que la participación ciudadana y el uso de los datos abiertos son dos fuentes de información primordiales, normalmente las más utilizadas para generar un diagnóstico territorial, ya sea de una política pública, de un plan de desarrollo, de un plan de ordenamiento, de algún tipo como de política así de largo plazo o incluso de corto plazo, pues normalmente siempre se acude a este tipo de información. ¿Cómo se articula? Pues primero con la participación ciudadana, que uno podría decir que es como la información primaria, porque es escuchar a las personas, a los ciudadanos, a los habitantes, al grupo objetivo que me interesa a mí para la política pública que yo esté realizando. Por ejemplo, si estoy haciendo una política pública para la protección animal, pues seguramente voy a acudir primero a fundaciones, a rescatistas, a veedores, a animalistas, para escuchar sus opiniones, también a propietarios de mascotas. Entonces, esa fuente de información primaria me va a permitir entender esas personas que están más de cerca con la problemática que quiero solucionar, cómo la están viviendo, cuáles son las principales necesidades y sobre todo, y muy importante, algo que muchas veces no se tiene en cuenta, es que la misma ciudadanía muchas veces nos pone las soluciones o nos da las soluciones, y también pues eso hace parte de ese diagnóstico territorial, que no es solamente quedarnos en identificar los problemas, sino que podemos aprovechar esos momentos para de una vez estar escuchando unas probables soluciones. Y ahora, ¿cómo se articula con el uso de los datos abiertos? Digamos que esto podría ser la información secundaria, y ahí aparece un término de la triangulación de la información, cómo triangulo la información primaria con la secundaria para obtener un resultado que en este caso es el diagnóstico territorial. Pues el uso de los datos abiertos es demasiado importante. En Colombia, lastimosamente, a nivel territorial es muy escaso este tipo de datos disponibles, sobre todo que estén actualizados. Son muy desactualizados, muchas veces dependen de lo que el departamento o la nación genere para los municipios. Los municipios hacen muy poca inversión en el tema de los datos abiertos, de la creación de información estadística. Entonces, en ese sentido, es muy importante. En Colombia hay muchas falencias, y sobre todo yo rescato que los datos abiertos, siempre y cuando se usen bien y las administraciones le generen inversión a este tipo de actividades, van a permitir, por ejemplo, hacer comparaciones en el tiempo. Entonces, si apliqué una política pública de, no sé, de transparencia y anticorrupción en la administración municipal, pues venga y evalúo con estadísticas, con datos reales, con una buena investigación, no sé, el año 2, el año 5, el año 8 y el año 10, para evaluar el impacto de la política pública, si realmente tuvo unos verdaderos resultados y generó cambios positivos, y que de pronto no se quede a la discreción del administrador de turno decir si funcionó o si no funcionó, sino que sea algo de pronto imparcial, sea un tercero evaluando. Entonces ahí es la importancia del uso de los datos abiertos, y se articula con un diagnóstico territorial, porque seguramente voy a acudir a ellos como información secundaria para elaborar mi política pública. Gracias por la respuesta, Juan. También pues nos gustaría saber qué elementos considera esenciales para convertir esta información en una formulación de política pública territorial que sea viable y ajustada al contexto local. Hay varios elementos. Yo puedo responder o puedo resaltar tres. Lo primero es un buen equipo de trabajo con conocimiento y preparado. Dos, que se cuente con información actualizada y veraz. Y lo tercero,
que haya una retroalimentación constante con los diferentes actores de la política pública. Entonces, respecto al equipo de trabajo, porque se necesitan pues personas que tengan el conocimiento, uno, del tema sobre el cual estoy formulando política pública, que no sean solamente personas que sepan cómo hacer una política pública, sino que sepan el tema que está tratando la política pública. Creo que eso es muy importante y a veces se falla en eso. A veces se pone una persona que tenga mucho conocimiento del tema a tratar, pero que no sepa de política pública, o a veces se pone una persona que sepa de política pública, pero no del tema a tratar. Entonces creo que ahí es importante esa complementariedad que se puede generar dentro del mismo equipo de trabajo formulador de la política pública. Segundo, el tema de la información veraz y actualizada. Como les decía en la pregunta anterior, muchas veces la información disponible es desactualizada, sobre todo en los municipios, y en ese sentido generar un buen diagnóstico, un diagnóstico que sea veraz y real, pues me va a permitir hacer una buena radiografía del problema, descubrir problemas que de pronto yo no tenía en el radar como equipo formulador, y de una vez estar, como les decía, pensando ya en las soluciones que la misma comunidad me está dando para el momento de la formulación. La formulación ya es cómo voy a solucionar esos problemas identificados en el diagnóstico. En ese sentido, pues ahí es importante contar con una información veraz y real. Un mal diagnóstico genera una mala formulación, un buen diagnóstico me genera una probable mejor formulación y por ende una posible mejor atención al problema que quiero solucionar como administración municipal, departamental o nacional. Y lo tercero que les decía, una retroalimentación constante con la comunidad, es porque a veces los equipos formuladores solamente acuden a las personas para, venga y hacemos 10 mesas de trabajo, es más como por cumplir un requisito, algún checklist y ya, pero lo importante es escuchar a la comunidad, estar retroalimentándoles en el sentido de decir, mire, esto fue venimos hoy a escucharlos. A la siguiente semana venimos a contarles el resumen de lo que ustedes nos dijeron. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay algún problema que creen que se quedó por fuera y que de pronto no tuvimos en cuenta, que omitimos? Y tercero, venimos a la tercera semana y miren, estas son las posibles soluciones, esta es la formulación, ¿ustedes qué opinan? Si creen que con esto se puede atender, si ven que es viable. A veces los formuladores de pronto pecan de querer proponer cosas muy inviables de pronto para el municipio o para el territorio al que estoy formulándole la política pública, o al revés, por ser precavidos, pues no proponen cosas de pronto que se necesiten de gran impacto para solucionar o para empezar a generar ese cambio marginal que buscamos con la política pública. Entonces esos tres son los elementos que yo resaltaría para esta pregunta y que los considero como esenciales para que esa información se convierta en una buena formulación de política pública y que obviamente esté ajustado al local, y por lo tanto sí es importante e indispensable estar en contacto con los actores de esa política pública. Bueno, Juan, y por último, ya para cerrar esta pequeña entrevista, me gustaría saber desde su perspectiva qué factores determinan que un diagnóstico territorial se convierta en una base sólida para la formulación de políticas públicas efectivas y sobre todo sostenibles en el territorio. Yo creo que es muy relacionada esta pregunta con la segunda, entonces los factores podrían ir por el mismo camino. El primer factor es que yo tengo un equipo sólido que me pueda generar la recopilación de una información veraz y confiable. Y la información puede venir, ya sea información primaria que uno puede levantar a través de encuestas, pero encuestas bien hechas, no las que de pronto se acostumbran a hacer en los municipios, que es como cree un formulario y envíeselo a sus amigos para que lo contesten, porque pues eso estadísticamente no es significativo. Que también si yo acudo a técnicas cualitativas como entrevistas, como grupos focales, como etnografías, pues sean realizadas por personas que realmente tienen la experiencia para implementar estas herramientas y sobre todo saber sistematizar esa información y sacar lo más importante de este tipo de información primaria que pueda yo tener. O información secundaria es pues ver antecedentes o documentos que se tengan en la administración municipal que me puedan permitir complementar esa información primaria, o mirar si de pronto las universidades del municipio han generado información sobre el tema a tratar de la política pública,
porque también esto permite complementar de alguna manera la información o el diagnóstico territorial que yo estoy buscando. Lo segundo, y de pronto no es algo que se determine tanto en el diagnóstico, aunque sí, en la cuestión es si el diagnóstico se determina la capacidad financiera del municipio para financiar o para invertir realmente en la política pública. Muchas veces las políticas públicas quedan muy bien formuladas, muy bien diagnosticadas, pero el municipio no tiene la plata o no le destinan la plata necesaria para que esa buena política pública funcione. Entonces creo que es importante desde el diagnóstico saber empezar a entender con cuánta plata voy a contar durante los próximos 10, 12 años para ejecutar las actividades que voy a posiblemente proponer como formulador de política pública, y de pronto que no se quede y que no se quede, como dicen por ahí, en el papel y ya. Entonces es muy importante también tener el factor monetario del municipio. Y lo tercero, pues es muy importante que la comunidad que participa o a la que yo busco impactar se apropie de esa política pública. ¿Por qué? Porque el administrador de turno, el alcalde de turno, el gobernador de turno, el secretario, el equipo formulador, probablemente en 2 o 3 años se va. No dura más allá de un periodo de un alcalde o de un gobernador. Y como esas personas van y cambian, lo que pasa normalmente es que la alcaldía entrante dice esto no estaba funcionando, esto no sé, o esto lo dejamos hasta acá, esto lo cortamos. Pero si tenemos una comunidad para la que se hizo la política pública, por ejemplo, si estoy creando una política pública para la comunidad LGBTIQ+, y empodero a esa comunidad de que se apropie de su política pública, ellos son los que van a hacer que esa política sea sostenible. Porque independientemente del cambio entre una administración y otra, esa comunidad apropiada de su política pública le va a estar diciendo a ese nuevo alcalde o alcaldesa: mira, aquí tenemos esta política pública, ya está aprobada por un acuerdo, ya se ha venido implementando, necesitamos que usted se comprometa en su plan de desarrollo por simple normativa, porque es un acuerdo municipal, a que siga ejecutando esta política pública que nos está beneficiando, que está garantizando nuestros derechos, que está permitiendo que se acaben las vulnerabilidades a las que estábamos sujetos. Por poner diferentes ejemplos, mire, se nos están abriendo estas oportunidades laborales gracias a la política pública. Entonces creo que es muy, muy importante también que las comunidades, que el grupo objetivo de la política pública se apropie de su propia política, valga la redundancia, y sean los que la hagan sostenible y duradera en el tiempo, y sobre todo que empiecen también a identificar qué hay que corregir. Entonces acá una alcaldía, esto salió bien, esto salió mal. En la próxima alcaldía le corresponden estas actividades, estas acciones de política pública, pero haga estos ajustes, corrija esto, mire que esto nos pasó y no nos fue tan bien, esto sí funcionó, sígalo haciendo, pero creo que ahí es importante el grupo objetivo para hacerla sostenible y efectiva en el tiempo. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ingrid Bernal Castro, trabajadora social, especialista en gestión pública, con alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, trabajando en distintos entes territoriales, con 5 años de experiencia en la formulación e implementación de políticas públicas desde distintos sectores, distintas políticas tanto poblacionales como sectoriales. Actualmente vinculada a la alcaldía de Funza, realizando el ejercicio de implementación de la política pública de participación social en salud. Cordial saludo, Ingrid. Muchísimas gracias por tu disposición para compartir tu conocimiento y tu experiencia en cuanto a políticas públicas territoriales. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué metodologías consideras más efectivas para identificar y jerarquizar problemas públicos en municipios, por ejemplo, con recursos limitados? Bueno, considero que hay varias metodologías para identificar y priorizar problemas. Podría decir que la cartografía social es aquella que nos ayuda a identificar los problemas y ubicarlos dentro del territorio, y la matriz de priorización ya nos da
esa priorización de manera jerárquica que permite identificar esa situación problemática. La segunda pregunta es en cuanto al tema de información. ¿De qué manera los datos abiertos y la participación comunitaria pueden complementar la información técnica en el diagnóstico territorial? Diría que los datos abiertos y la participación comunitaria son pilares fundamentales a la hora de diagnosticar. Muchos municipios no cuentan con datos verificables, por eso se debe consultar las páginas nacionales y oficiales. Algunas de estas son el DNP, CIS, Procivigila, ICBF, Medicina Legal, Huaco, SWIN y los portales de los ministerios, que albergan datos de los municipios. Y las mesas de participación son insumos vitales porque dan una radiografía de la situación que viven los habitantes desde los diferentes sectores, porque al fin y al cabo son ellos los que conocen el territorio y se han visto afectados por las problemáticas y son ellos los que se van a beneficiar de estas acciones de las políticas públicas. Como tercera medida, me gustaría saber cómo consideras que se puede garantizar que los objetivos y los indicadores de una política pública estén realmente alineados con las necesidades que fueron diagnosticadas en el territorio o en el municipio. Bueno, la determinación de los objetivos se hace muchas veces a través del árbol de objetivos, que a su vez es obtenido del árbol de problemas, que a su vez se obtiene de la matriz de priorización, que a su vez se obtiene de las mesas de participación y encuestas realizadas en el territorio. Entonces, si este trabajo se hace de una forma adecuada y coherente, se podrá garantizar que los objetivos están alineados con las necesidades del territorio. La cuarta pregunta es, ¿qué criterios o evidencias consideras que deben tenerse en cuenta para que una agenda pública sea legítima, sea inclusiva y sea pertinente para el territorio? Diría que como producto de esta fase se espera contar con un documento de diagnóstico e identificación de factores estratégicos. El proceso de elaboración se caracteriza por el empleo de técnicas de investigación cualitativas donde la participación de los actores estratégicos es indispensable, así como el uso de técnicas de investigación cuantitativa, donde la recolección y el análisis de datos serán muy importantes. Para esta fase es importante conocer y utilizar las instancias de participación que están constituidas dentro del municipio. Lo que se espera es que cuando en un plan de desarrollo municipal se tiene como meta la formulación de una política pública, sea porque existe la necesidad o una obligación desde lo nacional, no porque sea un capricho del mandatario y se realice por cumplir las promesas de campaña. Muchas gracias. Seguidamente me gustaría saber cuáles son los principales desafíos que tú consideras que enfrentan los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios de acá de Sabana de Occidente, al momento de traducir los diagnósticos y las metas de la política pública en acciones que sean concretas y medibles. Diría que la adecuada formulación de los planes de acción y el seguimiento pertinente a estos planes se convierte en un total desafío, ya que se requiere la articulación de varias secretarías de las alcaldías municipales y entes descentralizados en la implementación pues, de esas acciones durante un tiempo. Entonces, es de vital y suma importancia que las secretarías líderes o responsables de la política mantengan un canal de comunicación eficiente con los corresponsables de la implementación. Así se puede llegar a hacer formulaciones exitosas, lo que asegura que el seguimiento pueda realizarse de forma eficiente y acorde a la realidad. Y ya para finalizar, Ingrid, ¿qué estrategias consideras o recomiendas para asegurar la continuidad y evaluación efectiva de una política pública acá en el municipio de Madrid, Cundinamarca, más allá del cambio de administración? Pues yo diría que al ser un instrumento de planeación a largo plazo, considero que una de las estrategias es la contratación de profesionales especializados en los temas públicos con experiencia en el sector. Otra estrategia es la publicación de toda la información relacionada con la política pública, documentos técnicos, resoluciones o decretos mediante el cual se adopta, informes de seguimiento en las páginas oficiales de las administraciones municipales. Esto asegura que la información repose en un lugar oficial y que sea de consulta pública. También considero una buena práctica la articulación con el ente territorial departamental, ya sea Gobernación de Cundinamarca, entidades como el ICBF, ministerios del gobierno nacional, los cuales brindan asistencias técnicas
a esas secretarías líderes y ejecutoras de la política pública, lo que podría determinar esa evaluación de manera efectiva a las políticas públicas.